Interpretación geométrica. La integral definida está relacionada con el área de recintos curvilíneos. Dada una función f de x mayor o igual que 0 en un intervalo cerrado AB, es decir, una función positiva que está siempre por encima del eje x, se cumple que el área del recinto determinado por esa curva con el eje de abscisa entre los valores de x igual a y x igual a b es precisamente la integral definida entre a y b de esa función. Caso 1. F mayor o igual que 0 en el intervalo cerrado AB. En este caso la función está siempre por encima del eje x y la integral definida entre a y b de f de x nos dará precisamente el área del recinto que encierra. Caso 2. F menor o igual que 0 en el intervalo cerrado AB. En este caso la función siempre está por debajo del eje x y la integral definida entre a y b de f nos dará precisamente lo contrario del área del recinto, es decir, el área será negativa. Caso 3. La función cambia de signo en el intervalo cerrado AB, por tanto habrá una parte de la función que estará por encima del eje x y una parte de la función que estará por debajo del eje x. En este caso, la integral entre a y b en ese recinto nos dará la diferencia de ambas áreas. Vamos a ver un ejemplo sencillo con la función f de x igual a x. La gráfica es la que tenemos delante y cuando calculamos la integral entre 0 y 1 de esa función, como la función en el intervalo 0,1 es positiva, el resultado de la integral es un número positivo, en concreto un medio. Cuando calculamos la integral entre menos 1 y 0, como la función en ese intervalo es negativa, observamos que el valor de la integral es menos un medio, un número menor que 0. Sin embargo, cuando calculamos la integral entre menos 1 y 1, como en ese intervalo la función tiene alternancia de signos, en la primera parte del intervalo es negativa y en la segunda es positiva, lo que ocurre cuando calculamos la integral entre menos 1 y 1 es que el valor es 0, pero ojo, ese no es el valor del área. El valor del área sería la suma de los valores absolutos de los resultados en cada uno de los intervalos, es decir, un medio más un medio que sería igual a 1. Para calcular el área entre una curva y el eje x seguiremos los siguientes pasos. Primero resolveremos la ecuación f de x igual a 0 encontrando las raíces que se encuentran en el intervalo cerrado AB, suponiendo que estas son x1, x2 hasta xn. Posteriormente calcularemos las integrales entre a y x1, entre x1 y x2 y entre xn y b. El área total será la suma de los valores absolutos de esas diferentes integrales. En este primer ejemplo, la función que nos dan es positiva en el intervalo donde vamos a integrar, por tanto, la integral nos da un número positivo y coincide con el área entre esa curva y el eje x en el intervalo citado. En este segundo ejemplo observamos que la función tiene una parte negativa y una parte positiva dentro del intervalo, por tanto tendríamos que resolver f de x igual a 0 para obtener las raíces que están dentro de ese intervalo, calcular cada una de esas integrales por separado y sumar sus valores absolutos para obtener el área en ese intervalo. La diferencia entre este último ejemplo y el anterior está en que no nos dan el recinto de integración. Por lo tanto, debemos ser nosotros quien tengamos que deducir el intervalo de donde vamos a integrar. El resto de pasos es exactamente igual que en el ejemplo anterior.